Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la primera semana de la temporada de Adviento. Lunes de la primera semana de la temporada de Adviento. Ya este domingo pasado dimos comienzo a esta temporada bellísima de Adviento, en lo cual se nos invita para entrar en contemplación sobre el tema de la encarnación, sobre el nacimiento de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Así que es una temporada muy propicia para la reflexión. Y hoy celebramos también la fiesta de San Andrés Apóstol. Ya diremos un poco más acerca de San Andrés en la sección de reflexión. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que cree en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos. Espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 18 y el responsorio es: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 4, versículos 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos,
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día, pero no perdamos de vista lo que mencioné al principio, que con este primer día de Adviento, pues empezamos esta bella temporada para contemplar el misterio de la encarnación del Dios que ha venido en busca de los suyos, de sus hijos e hijas, aun cuando no lo hemos merecido, pero igualmente este Dios desea que toda su creación, todos sus hijos e hijas, nos salvemos, de que no nos perdamos ninguno, de que nos identifiquemos con la vida que Él nos ofrece en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y también, pues hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Se nos dice en el Nuevo Testamento que Andrés, junto con su hermano Simón, que después es llamado Pedro, eran originalmente de Betsaida, pero que cuando conocen a Jesús, ellos se encuentran viviendo en Cafarnaún, un pueblo al lado del mar de Galilea. Ellos eran pescadores. Y según el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 37-38, se nos dice de que Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y que cuando Juan Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios, que es un título mesiánico, que prácticamente iguala al decir es el Hijo de Dios, es el Mesías, pues entonces desde ese punto Andrés pasa de ser discípulo de Juan y se hace discípulo de Jesús, cuando él y otro compañero, discípulos de Juan, van tras Jesús, y Jesús al verlos se detiene y le dice qué es lo que buscan, y ellos le preguntan: Señor, ¿dónde te estás quedando? Y Jesús los invita diciéndole: vengan y vean. Y de ese momento, pues Andrés se hace discípulo de Jesús, y después Andrés va en busca de su hermano Simón y se lo trae a Jesús. Y aquí tenemos una cadenita muy interesante que nos provee un mensaje para nosotros, ¿no? Juan Bautista introduce a Andrés a Jesús. Después, Andrés va en busca de su hermano e introduce a Simón, su hermano, a Jesús. Así que la pregunta es la siguiente: ¿y a ti quién te introdujo a Jesús? Porque todos hemos sido traídos a Jesús por alguien, ¿no? Y no simplemente es quien nos enseñó el catecismo, sino que alguien que nos modeló la fe, alguien que nos dio un testimonio de Dios, alguien que nos acercó, ya sea por una palabra, por un acto de caridad, por cariño, el amor, nos acercó tanto a Jesús como a Dios, con su presencia, con sus actos, con su forma de ser, ¿no? Así que si Juan el Bautista introdujo a Andrés a Jesús y Andrés a Pedro, su hermano, entonces, ¿quién nos trajo a nosotros a Jesús? Porque este es parte de nuestra vocación como discípulos de Jesús, de que nuestra fe cristiana en el fondo es misionera, de que somos llamados a dar un testimonio para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia. Así que, según el Evangelio de Juan, Andrés fue uno de los primeros discípulos de Jesús, que después introduce a su hermano Simón, que después Jesús le da el nombre de Pedro. No se sabe mucho de Andrés, aparte de lo que tenemos en los evangelios y alguna referencia en los Hechos de los Apóstoles. Se dice de que Andrés, quizás algunas tradiciones dicen de que él viajó hacia lo que hoy en día es Turquía, y particularmente la parte del este de Turquía que conecta con Rusia al este y después al norte con Rumanía, y que ahí él desempeñó su labor de
de proclamar la buena nueva, de proclamar el Evangelio. Tanto Rumanía como Rusia reclaman a San Andrés como sus patrones. Así que, según la tradición de la iglesia cristiana primitiva, pues nos dice que en esas tierras San Andrés trabajó por el Señor. Después hay otras leyendas que nos dicen algo acerca de cómo quizás murió Andrés. No hay nada cierto, o sea, que se pueda certificar, pero hay una tradición que nos dice de que San Andrés murió mártir y que murió crucificado, pero en una forma única. Se dice la tradición de que cuando San Andrés iba a ser crucificado, que pidió ser crucificado en una cruz estilo X. ¿Por qué? Porque él no se sentía digno de ser crucificado en una cruz como la de Cristo, como la de su Señor, y que por eso él pidió ser crucificado en una cruz estilo X. Y que desde entonces, pues ese tipo de cruz se le llama la cruz de San Andrés. Muy bien, pues pasemos ahora a nuestras lecturas de hoy. Le damos gracias a Dios por el testimonio, por la vocación de San Andrés y por los pueblos que evangelizó, según la tradición de Rumanía y Rusia, que lo reclaman como sus patrones. Pues hoy tenemos una bien lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 10, en el cual Pablo pues está hablando acerca de la situación de su pueblo judío en relación a la situación de los pueblos no judíos, de los pueblos paganos que han aceptado el Evangelio. Y Pablo, siendo un buen judío, pues tiene la cuestión de que si el pueblo judío ha rechazado el Evangelio, pues entonces está descartado totalmente. Y Pablo dice, no, el pueblo judío, el rechazo del evangelio del pueblo judío, en la mentalidad de Pablo es algo temporal y que él aún espera de que el pueblo judío pues llegue a convencerse de la verdad de Cristo, de quién es Él y específicamente de que es el Hijo de Dios, de que es el Mesías y de que en Él y por medio de Él está la salvación, ¿no? Así que para Pablo, la situación de rechazo de su pueblo judío es algo temporal y que él espera de que eventualmente pues llegue a convertirse. Entonces aquí en esta lectura de hoy Pablo nos está hablando acerca de esta situación del pueblo judío y también de los no judíos que han aceptado el Evangelio. Y lo cual nos dice en el fondo de que ya no hay ninguna barrera que separe al pueblo judío del pueblo pagano, puesto que los dos son unidos en un solo Señor. Dice, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. Y estas son palabras ya clásicas de Pablo, particularmente que han sido tomadas por la tradición protestante, y son palabras que a veces pues las hacen resaltar tanto que a veces crea una división entre nosotros, ¿no? Cuando utilizando estas palabras de Pablo, nos dicen que solamente la fe basta, que las obras no importan, ¿no? Y tristemente, pues esto a causa de la Reforma Protestante, pues ha causado una división que aún hasta hoy en día a veces aún sigue resonando, ¿no? Y yo creo que Pablo no tomaría esa posición extrema, ¿no? De que solamente la fe o las obras lo que nos salva. Pablo diría, son las dos. Es la fe en Cristo, es la gracia de Dios en Cristo lo que a última nos salva, es la fe lo que nos salva, pero que una fe que no tiene
manifestación en obras, que no se expresa en obras, que no tiene fruto en las obras, pues es una fe muerta. Así que quizás por la cuestión histórica de la Reforma Protestante, quizás hemos tomado estos polos opuestos que no nos ha ayudado nada, ¿no? Al fin de cuentas, yo creo que la Reforma Protestante empezada por Martín Lutero, pues aún hoy en día se está revalorando y desde el punto de vista católico hoy podemos decir de que en gran parte Martín Lutero tenía mucha razón con lo que empezó. Tristemente, el movimiento protestante después fue utilizado políticamente por los reyes, particularmente los de Alemania, para crear una división, ¿no? Para crear divisiones políticas y particularmente para deshacerse de la influencia de Roma sobre los reyes de Alemania y después de Inglaterra, ¿no? Pero no hay que perder de vista las motivaciones de Martín Lutero, que en aquel tiempo de la Reforma, pues sus intuiciones y sus críticas no eran tan vagas, estaban acertadas. La iglesia en aquel entonces no estaba en su mejor tiempo, ¿no? Y esto hay que reconocerlo, ¿no? Así que estas palabras de San Pablo, cuando nos habla de que basta solamente creer y decir con los labios que Jesús es el Señor para salvarnos, ¿no? A veces simplificamos mucho estas palabras, porque Pablo, si tomamos a Pablo en la totalidad de lo que él nos dejó en sus cartas, pues Pablo no sería tan simplista como a veces lo pintan algunos hermanos protestantes. Dice, en efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. A últimas, Pablo viene diciendo que es la fe. Es nuestra fe en Cristo lo que nos salva y no son nuestras obras. Y aquí está haciendo una comparación entre cómo su pueblo judío entendía la salvación, que particularmente en su tiempo, el tiempo de Cristo y el tiempo de Pablo, de que el pueblo judío pues había mal entendido el sentido de la salvación y que lo había reducido simplemente a las obras externas, lo cual tanto Jesús como Pablo lo rechazan y por tanto lo regresan a lo correcto, particularmente después de que Pablo tiene este encuentro con Cristo, de que la salvación nos viene por la fe en Cristo y no por nuestras obras. Dios nunca puede estar endeudado con nosotros por más buenas obras que tengamos, por más santos que seamos, ¿no? Todo es gracia, todo es gracia. Así que Pablo nos deja bien claro de que es por nuestra fe en Cristo que somos salvados, pero que esta fe después también tiene que dar frutos en cómo uno vivimos. Así que las buenas acciones, la caridad, la misericordia, la justicia, pues son frutos de esta fe. Son frutos de esta justificación, son frutos de esta salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y así que una fe que no da frutos es una fe muerta, ¿no? Muy bien, continúa Pablo diciendo, ahora bien, ¿cómo va a invocar al Señor si no se cree en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no lo han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? Un argumento muy interesante que a últimas nos viene diciendo de que tiene que haber hombres y mujeres dispuestos a escuchar el llamado para ser enviados y proclamar. Y proclamar no solamente de palabras, sino proclamar con sus vidas a Cristo, en la forma de vivir, en los valores que cultivan, a lo que le dan tiempo e importancia, a cómo nos relacionamos con otros, cómo cuidamos por el bien de otros, pues en todo eso se proclama, se manifiesta a Cristo, ¿no? Así que Pablo
nos viene diciendo, ¿no?, de que si no hay personas que escuchen el llamado y se comprometan a llevar el mensaje, pues entonces, ¿cómo otros van a poder llegar a Cristo? Y recuerden la pregunta que les hice al principio, ¿no? ¿Por quién tú llegaste a Cristo? ¿Por quién tú llegaste a Cristo? Yo personalmente les puedo decir que yo llegué a Cristo no por mi familia, no por algún sacerdote, sino yo llegué a Cristo por un amigo mío y por medio de su familia, por el testimonio de la familia de él, que eran y siguen siendo buenos católicos, ¿no? Y fueron ellos los que me acercaron tanto a Cristo como a la iglesia, ¿no? Así que la pregunta yo creo que es muy válida y se tiene que hacer, ¿no? ¿Quién te trajo a ti a Cristo? Continúa Pablo diciendo, sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Para Pablo, anunciar es mucho más que simplemente lo que sale de la boca, ¿no? Así como entender es mucho más que simplemente escuchar y entender intelectualmente. Ya antes he comentado de que en la mentalidad judía, entender significa escuchar lo que se te dice, lo que se te comunica. Pues entender lo que has escuchado y después de entender, pues identificarse, hacer tuyo lo que has escuchado y entendido y después implementar, vivir lo que tú has escuchado, entendido, asimilado y ahora ponerlo en práctica. Todo esto entra dentro de lo que significa escuchar, ¿no? Así que a veces yo creo que hablamos de San Pablo de una forma muy simplista y le robamos la profundidad que tienen sus palabras, particularmente tomando en consideración quién es Pablo. Es un judío muy bien identificado y por tal, pues su mentalidad es totalmente judía y las palabras y conceptos que él utiliza, pues tienen el trasfondo judío, que si no lo entendemos, pues simplemente lo reducimos a unas simplicidades que no encajan y que a veces pues le hacemos una injusticia tremenda a lo que San Pablo nos ha dejado plasmado en sus cartas. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Que nos narra el llamado de Andrés y Pedro, lo cual es muy diferente a lo que les comenté al principio de cómo el Evangelio de Juan nos habla del llamado de Andrés, que fue Andrés quien se hace primero discípulo de Jesús y que después es Andrés quien trae a Pedro a Jesús. Aquí en este Evangelio de Mateos tenemos algo muy diferente. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés. Así que esta versión de cómo Jesús llama a Andrés y a Simón, pues es muy diferente a la versión que tenemos en el Evangelio de Juan. Aquí Pedro Simón y Andrés están pescando a la orilla del lago de Galilea y Jesús los ve y los llama y nos deja este Evangelio de Mateos pues una impresión de que dejan inmediatamente su labor, su trabajo, dejan las redes, dejan la barca y se van tras Jesús y nos deja esta impresión de que abandonan tanto el trabajo como su familia, porque después nos daremos cuenta en los evangelios de que Pedro era casado y tenía familia, ¿no? Y la pregunta viene, bueno, ¿y Pedro dejó a su familia, abandonó a su familia por seguir a Jesús? Y es eso lo que Dios quiere, de que, por ejemplo, un hombre como Simón Pedro, pues abandone a su familia por la causa del evangelio, pues no sería algo que encajara muy bien con la justicia de Dios, de que un hombre abandonara
a esposa y a sus hijos, ¿no? Particularmente considerando el tiempo aquel, en el cual una mujer que queda con hijos desamparada, pues queda vulnerable y peligra de que simplemente sea hecha esclava o sea tomada por otros, ¿no? Y que los hijos también pasen a ser esclavos de otros, ¿no? Pues es esa idea de que Simón Pedro, al escuchar el llamado de Jesús, abandona todo. Hay que saber interpretarlo, porque más adelante se nos cuenta de que Simón Pedro, invita a Jesús a su casa en Cafarnaúm, y ahí Jesús sana a la suegra de Pedro. Así que con esto entendemos de que esto que nos dice el Evangelio de hoy, que dejaron sus redes y barca y siguieron a Jesús, no es algo permanente, sino que nos da el sentido de que en este encuentro con Jesús se ha llevado a cabo un cambio interno, tanto en Simón como en Andrés y los otros discípulos que después pasarán a ser apóstoles. Sí que, pero que este cambio interno no implica de que dejaron trabajo permanentemente o dejaron la familia permanentemente, ¿no? Eso sería una contradicción y sería una irresponsabilidad, lo cual yo creo que Dios no lo exigiría ni pidiera para nadie, ¿no? Pero lo que sí está claro es de que tanto Simón como Andrés, en este encuentro con Jesús, experimentan un cambio en sus vidas que reorienta cómo sus vidas tomarán rumbo desde ese punto en adelante. Simón Pedro va a seguir casado, va a ser un hombre de familia, y esto lo sabemos históricamente. No sabemos si Andrés, cuando se hace discípulo de Jesús, era casado o no. Pero tenemos la realidad de que ocurre un cambio interior, un cambio existencial, tanto en Simón como en Andrés, en este encuentro con Jesús. Después, dice el Evangelio, ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Así que es la misma respuesta o, reacción que tanto Santiago y Juan tienen a este llamado de Jesús, ¿no? De que lo dejan todo para seguir a Jesús. Y sabemos que no abandonan, de que el dejarlo todo no es algo permanente, sino que hace referencia a una reorientación de sus vidas. Pero que no dejan ni su oficio, y quizás ni de su familia, pero sí reorientan sus prioridades dentro de la situación de ellos. La pregunta para nosotros, para ti hoy en día, ¿no? ¿Ha cambiado en algo para ti el reconocer de que por medio de tu fe en Cristo has sido llamado? ¿Ha reorientado tu fe en Cristo tus vidas? ¿Ha cambiado tus valores? ¿Ha cambiado tus prioridades? ¿A qué le das importancia? ¿A qué le das tiempo y energía? Porque esto es lo que el llamado de Jesús a sus primeros discípulos nos quiere enseñar, de que tiene que haber un cambio radical. Quizás no tanto en este Evangelio de Mateos, pero en el Evangelio de Lucas, el llamado de Jesús es radical. Para Jesús no hay lugar medio. O eres frío, es un no, o eres caliente, o es un sí, ¿no? Pero para Jesús no puede haber un punto medio en la cual tú estés constantemente dudando sí y no, sí y no.
Lo que Jesús le pide de nosotros es un sí y que uno tome la determinación de comprometerse, de seguirlo, ¿no? Confiando en aquel que te llama. Y de que este llamado pues tiene implicaciones, tiene consecuencias, y que cuando uno no mide las consecuencias, pues ya Jesús le dirá a sus discípulos, será como aquel que construye sobre arena, ¿no? O aquel que va a luchar cuando la lleva perdida, ¿no? De que Jesús nos pide de que midamos las consecuencias del llamado a conciencia, porque el Señor nos exigirá y tiene derecho de exigirnos, porque el llamado que nos da es no solamente para mi vida, sino también porque en mí y por medio de mí, pues también otros tendrán la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, y que también mi testimonio, mi relación con ellos, mi proclamación de Cristo, pues tenga la oportunidad de acercar a otros a Cristo. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues que en esta festividad de San Andrés Apóstol, pues reconozcamos nuestro propio llamado y las implicaciones de este llamado y las consecuencias de este llamado al cual Dios nos llama en Jesucristo. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.